Bueno, vamos a estar hablando ahora, en segunditos nomás, vamos a entablar la comunicación vía telefónica con una historiadora de nuestra ciudad. Estamos hablando de Estela Maris Pituelli, que va a estar participando de una charla que se va a llevar adelante mañana jueves. Ahora vamos a contar en detalles en dónde y de qué se va a tratar, también nos va a contar ella. Ella es además vicedirectora del Instituto Municipal de Historia de aquí de nuestra ciudad. Estela Maris ya está en comunicación con nosotros, te saludan Leonela y Juan de este lado. Muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos justamente por esta disertación que van a realizar en el Parlamento de los Niños, acá en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Va a ser mañana por la tarde. Mañana a las 19 horas nos vamos a encontrar conjuntamente con Tito Domina. Bueno, ahí agradecer también a la gestión, ¿no?, del intendente Castelo y el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bobo, que nos da esta oportunidad de poder presentar este conversatorio. En realidad, más bien es un diálogo que vamos a tener entre él y yo en relación a esta fecha, que, bueno, para nosotros, para la ciudad es significativa, ¿no es cierto?, que va a ser un nuevo aniversario de la declaración de ciudad, la Villa María como declaración de ciudad. Bien, esta charla lleva como nombre entonces Historias del Centro del País, justamente lo que mencionabas, Estela, Villa María a 110 años de la declaración como ciudad. Es entrada libre y gratuita, así que quienes quieran sumarse pueden hacerlo. Exactamente, están todos invitados. Bueno, la idea nuestra del Instituto Municipal y también digamos, de esta área de patrimonio y archivos también es trabajar justamente en visibilizar la historia local y regional, ¿no? A partir de los historiadores de la ciudad, de los investigadores de la ciudad también, y la recuperación interesante de fuentes, ¿no? O la búsqueda y la visibilización de fuentes que nos ayudan a nosotros también a reconstruir el pasado, ¿no? Así que la tenemos acá en Villa María y en abundancia, ¿no? Y esto también para mí es importante destacarlo, ¿no? Porque por suerte tenemos un gran reservorio de documentos y también tiene que ver con ustedes, ¿no? Con la posibilidad de tener la prensa escrita, ¿no? Que también es una fuente muy, muy interesante para investigar, para justamente hacer esta reconstrucción de ese tiempo, ¿no? De la toma de decisiones, ¿no? Estamos hablando de 1915, así que, bueno, es más de 100 años de historia y bueno, y qué tenían en la mente estos hombres que toman la decisión tan importante de declarar la ciudad Villa María. Me imagino, Estela, que van a hacer un abordaje justamente histórico del contexto que se ha desarrollado en aquella época para tomar la decisión de la declaración de ciudad, ¿no? Sí, un poco lo que queríamos hacer una charla bastante integral, por eso la presencia también del historiador Tito Domina, que él es un gran conocedor de la historia de la provincia, ¿no? Sí, claro. Entonces trabaja en diferentes niveles, ¿no? Lo provincial y lo local, lo nacional, lo provincial y lo local, y ir como acomodando estas piezas, ¿no? Para comprender un poco cómo se da en este contexto, y sobre todo en esos años, porque justamente Villa María es declarada ciudad conjuntamente con San Francisco, ¿no? Es la misma ley que pone Cárcano, y una ley provincial, y que las declara ciudad el mismo día, ¿no? En la misma ley. Así que compartimos también con San Francisco esa efeméride, digamos. Estela, entonces, sí. No, quería consultarte si tuviésemos que remontarnos a estos años, a 1915, como bien vos mencionabas, ya 110 años de aquella declaración de la ciudad, de Villa María como ciudad. ¿Qué características tenía en aquel momento Villa María? Bueno, mira, justamente como para entender lo que termina concluyendo en 1915, hay que empezar a pensarlo, digamos, en esa década, ¿no? En esos años anteriores, en donde hay un proceso de modernización, ¿no? En Villa María, y que es muy acelerado, ¿no? Comienzan, digamos,
si uno hace la lectura de los historiadores que hacen esa recopilación de hechos, nosotros encontramos en esa época también de que había una iniciativa de hacer un censo, por ejemplo, Ajá. o que también es lo que va a influir en la cuestión de la decisión de la toma de decisiones para declarar la ciudad, ¿no? Claro. A partir del proyecto. También, por ejemplo, en esos años tenemos como las primeras pavimentaciones de adoquines, la adquisición de maquinarias para mejorar, digamos, las calles, o la instalación de bombas de agua, ¿no? O sea, hay como una gran... o, por ejemplo, estaba leyendo justamente en esta cuestión de la investigación, las farolas en las plazas, ¿no? Mejorarle las luminarias, ¿no? Que tienen que ver con una concepción. A nosotros nos parece casi una obviedad, ¿no? En estos tiempos decirle, bueno, mejorar una luminaria. En ese momento era un símbolo de modernización, ¿no? O sea, estaba en la mente de estas personas que habitaban la ciudad en esa época, que tenían que ver el progreso. O sea, había que mostrar una ciudad en progreso. Y eso también, bueno, ahí lo vamos a charlar mucho con Tito, ¿no? Esta cuestión de la presencia en esos años del gobernador Cárcano, ¿no? Que es una figura muy interesante para analizarlo. Sabemos que Cárcano tiene una función económica y política importante en esta región. Claro. Que él tiene, ¿no? Como esta posibilidad de avanzarlo a Villa María como un centro, no solamente un centro de producción agrícola, sino también un centro comercial, industrial, que, digamos, vinculado a esa producción agrícola. Entonces, yo creo que la declaración ciudad va a ser como un elemento muy importante en ese contexto. Claro. Estela, en aquel momento debían cumplirse, como es ahora, una suerte de requisitos para declararse ciudad, o tiene que ver más con esto que vos comentás de, bueno, la presencia de modernización y otros factores que influyan? Sí, en general hay como una cuestión de jurisdicciones también que tenía que ver con la cantidad de habitantes de la ciudad, ¿no? Sin embargo, Villa María tiene como casi inicialmente, está municipalizada, antes incluso de ser declarada ciudad ya había, ¿no? Institucionalizada la cuestión de la organización administrativa de la ciudad. Entonces eso también facilitaba un poco porque previamente ya estaba, digamos, en esa organización se hacían elecciones, se decidía. Había consejo deliberante en el sentido de que había instituciones que ya estaban instaladas. Claro. Probablemente lo que era necesario, el requisito formal que tiene que ver como jurisdiccionalmente, que es el número de habitantes, por eso esa necesidad de hacer el censo, ¿no? Para también impulsar esa propuesta. En ese año se declara ciudad y a los pocos meses se instala el tribunal civil y comercial, cosa que también era un requisito, porque bien. También la cuestión de la jurisdicción, ¿no? En cuanto a la justicia, que lo tengamos acá también era un mecanismo, digamos, importante de crecimiento en todos los sentidos. Según se había informado, según el rastreo histórico, para esa época Villa María tenía más o menos alrededor de 10.000 habitantes, aproximadamente, un poquito más, y tenía solamente 2 edificios de 2 plantas, que era el Hotel de España frente a la estación ferroviaria y el Banco de la Nación, que todavía está frente a la Plaza Centenario. ¿No es así? Digamos, era una ciudad todavía, en ese sentido, el hotel que está muy vinculado también a la parada del tren y de los viajeros. Claro. Y institución del banco, que es fundamental, sobre todo por el tema de los negocios, el negocio agropecuario, ¿no? Eso era como fundamental en ese sentido, ¿no? Pero lo que tenía Villa María, que ya lo tuvo desde su inicio, es esa morfología, para decirlo así, de una ciudad muy, muy dibujada, muy delimitada, ¿no? Los 4 bulevares, o sea, claro. La fisonomía es la fisonomía de una ciudad, o sea, ya Arregui, ¿no? Y Domínguez ya la pensaron, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, las 4 plazas, los bulevares, el espacio comercial, el espacio religioso, el espacio administrativo, ¿no? Claro. Pareciera que
desde ese tiempo, fisonómicamente, ¿no? Lo estoy pensando ahora con vos también, ¿no? Habría como un avance en ese sentido, de pensarla la ciudad como un futuro. Porque yo creo que tiene que ver con esa cuestión de la mirada progresista, ¿no? Que por ahí a nosotros los historiadores nos cuesta todavía profundizar, ¿no? El progreso y la modernización como dos, digamos, horizontes a los cuales se perseguía y bueno, y era como muy acelerado en ese sentido, ¿no? Estela, ¿seguís? Investigando hace poco. Sí, perdón. Sí, perdón. No, yo soy muy acelerada. No, por favor. Quería consultarte si seguís practicando la docencia en el profesorado de historia. Sí, por supuesto, sí. Llevo 20 años trabajando en las Rosarinas, que también para mí es el espacio más hermoso de trabajo que tengo. También soy docente en una escuela secundaria rural, así que bueno, ahí estamos tratando de que se pueda de formar buenos profes y buenas divulgadores también de la historia. Quería preguntarte qué es lo que hoy le genera interés a los estudiantes de historia. ¿Se interesan por la historia local? Hay un interés, creo que sí, a pesar de que nosotros tenemos programas de estudio bastante centralistas, que eso ha sido un escollo que siempre estamos nosotros los de lo local a tratar de trabajar, digamos, cuestiones locales, porque nos encontramos con planes de estudios o diseños curriculares que son muy centralistas. Recién la historia de Córdoba está avanzando en los planes de estudio hace muy poco, y también tiene que ver con la voluntad ya sea de los docentes e incluso de las administraciones locales de que haya un interés, ¿no? O sea, yo creo que los intereses también se construyen, ¿no? Y nosotros venimos como muy, no sé si la palabra es correcta, bombardeados por mucha información que viene de Buenos Aires o que viene. Entonces nosotros siempre estamos mirando la historia mirada por los porteños o, bueno, ni hablemos europeizante también, ¿no? Entonces me parece que es como una batalla. Yo lo tomo así, ¿no? Y nosotros como que estimulamos mucho que los chicos o los estudiantes vayan y participen de los conversatorios, que participen del instituto. Bueno, esta posibilidad de ir al conversatorio mañana también para conocerla, porque en el medio que uno lo conocemos nos apropiamos. No podemos apropiarnos de algo que no conocemos. Estela, te iba a preguntar algo que tal vez suene polémico, pero te voy a hacer la pregunta igual, porque hablamos recién del progreso de Villa María, que tenía 2 edificios en ese momento, ya tenía hasta salas cinematográficas, teatro, bueno, el templo católico, por supuesto, pero ¿qué pasaba con la ciudad vecina, con Villa Nueva, que es más antigua incluso que Villa María? ¿Se vio opacada, progresaba igual? Me vas a hacer pelear con los profes de la historia de Villa Nueva. Bueno, Villa Nueva era la ciudad que ya venía, digamos, previamente constituida como ciudad incluso, o sea, era el centro, digamos, en esta región, como que el centro, en el momento en donde se diseña Villa María, el centro comercial era Villa Nueva, claro. O sea, incluso de antes, tradicionalmente ha sido Villa Nueva, y que me parece que esa tensión existió siempre, pero bueno, pero me parece como que Villa María siempre estuvo en esa competencia también, ¿no? De competir a ver quién era más, quién podía también modernizarse más rápido, progresar más rápido, ¿no? Hasta ahí te puedo decir, ¿no? En ese sentido. O sea, la pica viene de ese entonces. La pica entre Villa María y Villa Nueva viene de ese entonces. La pica de quién tenía más progreso, más modernización, viene de aquella época donde justamente se desarrollaban tanto lo comercial como también lo productivo, me imagino. Claro, y acordate que cuando Manuel Anselmo Campo compra el pedazo de tierra, ¿no? Hay algunos historiadores que aseguran que Manuel Anselmo Campo hizo cambiar, ¿no? el trayecto del tren para que pasara por acá. Sí, claro. Porque estaba trazado, originalmente estaba trazado sobre
lo que era el trazo de Camino Real, que era Villanueva. Y entonces él lo trajo para acá, o sea, ya había, no sé, un germen ahí de pelearse con los vecinos. Claro, o sea, claro. Estela, ¿hay una fecha exacta de esta declaración como ciudad de Villa María? ¿Fue en agosto? 20, o sea, hoy sería, hoy sería la celebración, porque es el día que se sanciona esta ley, que la ley es la ley 2436 del día que se presenta el 18 de agosto, pero se sanciona, se sanciona el día 20 de agosto de 1915, y a los pocos días, desde Villa María, acá tenemos en el archivo también un documento muy interesante, son las cartas que se enviaban desde Villa María agradeciéndole a Cárcano la iniciativa del proyecto de ley. Así que había sido un 20 de agosto entonces. El 20 de agosto sería como nuestra fecha, digamos, de celebración. Claro, tal cual, de la declaración como ciudad de Villa María. Y el mes que viene, septiembre, es el aniversario también de nuestra ciudad. Como historiadora, quería preguntarte, haciendo así como un recorrido histórico, si hay algún relato quizás poco conocido de la historia local que te gustaría rescatar. Bueno, sí, hay unos cuantos relatos. A mí me gusta mucho la cuestión de los conflictos, así que siempre estoy pendiente de abrir una puerta ahí en relación a la disputa o volver a revisar la disputa entre liberales y católicos, por ejemplo, o fuertes discusiones. Incluso esta época fue una fuerte disputa también, ¿no? Tenemos así intendentes en Villa María que ascendían y podían durar poco porque revueltas lo bajaban del poder, ¿no? O sea, que me gustaría que pudiéramos profundizar en esa cuestión del conflicto, ¿no? Porque a mí siempre me pareció que la historia es historia porque hay un conflicto, hay una tensión ahí entre posiciones, ¿no? Así que eso sí me gustaría que pudiéramos profundizar. Bueno, estamos para una columna. ¿Te parece? Vos sabés que y a mí ya me convenciste con lo del conflicto. Si tenemos conflictos, si hay problemas, puede ser, ¿eh? Bueno, pero es que incluso hay una mirada historiográfica en relación a que el conflicto es la posibilidad de que haya historia. Sí, claro, exactamente. O sea, la historia histórica nace a partir de la existencia del conflicto. Si no hubiera conflicto, no habría historia, dicen los historiadores. Exacto. Bueno, puede ser para septiembre, que es el mes de aniversario de ciudad, puede ser una coordinación con la radio. Tendremos un conflicto con la fecha también, pero vamos a verlo más de Bueno, Estela, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, se está cortando les mando un poco. Un abrazo y bueno, disculpe las improlijidades, yo no estoy muy acostumbrada a la radio, pero bueno, acá estoy. No, por favor, un placer hablar con vos, y también queremos mandarte saludos de uno de nuestros operadores, Aldo Acuña, que te manda saludos. Uy, bueno, un beso grande al Aldito. Bueno. Andábamos en moto. Se los daremos entonces. Gracias, Estela, y recordamos mañana entonces la charla en el Parlamento de los Niños, en el Centro Cultural, este jueves 19 horas, entrada libre y gratuita, Villa María, 110 años de su declaración como ciudad. Acompañado por Tito Domina, que es un tipo muy valioso también para nosotros. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Estela, un abrazo grande.